Bueno, muy bien. Buen día, entonces hoy vamos a continuar con el capítulo de suelos 2 correspondiente a la interpretación y recomendación basado en un análisis de suelos. Ya vimos cómo podemos interpretar la parte física, donde vimos textura y densidad aparente, y un poco traslapado con la parte bioorgánica, que era lo que tiene que ver con materia orgánica. O sea que ya evacuamos dos partecitas de este análisis de suelos que tenemos pues para trabajar. Muy bien. Y recuerden que la tercera parte habíamos quedado que era la parte química. O que también nosotros la vamos a llamar la parte nutricional, ¿correcto? Entonces, en esta parte química y nutricional, esta también la vamos a ir dividiendo en partes más pequeñas para poder entenderlo después como un todo. En esta primera parte química, entonces vamos a ver lo que tiene que ver con la acidez. Muchachos, y es importante acá entender que en esta parte nutricional o en esta parte final de la interpretación de análisis de suelos, antes de recomendar fertilizantes y de interpretar los fertilizantes y todo eso, hacemos la parte de acidez, porque la parte de acidez nosotros la corregimos con enmiendas. ¿Listo? Y recuerden que hicimos una sinonimia de las enmiendas. Las enmiendas para los mamíferos, seres vivos no, porque las plantas también son seres vivos, pero para la clase animal, para diferenciarla de la clase vegetal, que son menos animales que nosotros. Entonces, cuando uno se va a vitaminizar, primero se purga, ¿listo? Para que la vitamina le funcione mejor. Entonces, cuando nosotros aplicamos enmiendas con miras de corregir acidez, lo que estamos haciendo en el suelo es una purga, es como acondicionando ese suelo para que luego, cuando estemos aplicando los nutrientes, tengamos un mayor efecto. ¿Listo? Para que entendamos un poco esto y lo de purgar y todo eso. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo tengo aquí una planta. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo adiciono un fertilizante, ¿listo?, con una cantidad exagerada de iones hidrógeno? Y por ejemplo, el fertilizante es uno con carga negativa, o sea, un anión, por ejemplo, en el caso del fósforo. Listo, entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo adiciono P2O5, listo, mejor dicho, todos los iones negativos que yo adicione a este suelo con una cantidad exagerada de hidrogeniones se van a inhabilitar. Listo. Y porque recuerden que también aquí, cuando hay mucho de este, hay mucho de este, que es lo que vamos a manejar aquí. Entonces, si yo no corrijo primero estos problemas, que son los que causan la acidez, entonces mi fertilización, que es adicionar iones y cationes y sales, va a ser menos efectiva. Entonces, por eso siempre estudiamos primero o analizamos primero cómo corregir. Primero, si tenemos problemas de acidez, cómo corregirlos con la aplicación de enmiendas antes de. ¿Listo? Y vamos a ver que eso lo hacemos antes y aplicamos los correctivos 15, 20 días antes de la fertilización o de la siembra, para poder dar tiempo de que hayan esas reacciones y el suelo me quede pues como bueno antes de fertilizar digamos adecuado. ¿Listo? Recuerden
dentro de esta acidez nosotros vimos o vamos a analizar una acidez dependiente del pH, ¿sí o no? Que esa la llamamos o la estudiamos como la acidez activa. Y la acidez debida a este ion, el aluminio, que nosotros la llamamos en suelos 1, acidez intercambiable. Y esos dos parámetros vienen en el análisis de suelos. Bueno, aquí que es importante, muchachos, vean, yo cada que llego a esta parte del análisis de suelos, yo siempre me pregunto, y ese pH, y finalmente por allá termina uno olvidándose del pH. Y realmente cuando uno termina de hacer una interpretación, después dice, oíste, y entonces el pH, y ese pH finalmente ¿qué? ¿Cierto? Cosa distinta al aluminio, porque el aluminio sí hay que trabajarlo mucho y sí hay mucho trabajo para el aluminio. ¿Listo? Entonces, cuando yo trabajo el pH, entonces, bueno, listo, pero no obstante, hay que trabajarlo porque vemos la tablita esa cuestionable pues de la disponibilidad de nutrientes versus el pH, y entonces vemos que la mayoría de textos reportan que el pH, los valores de pH que mejor funcionan, la mayoría de los cultivos está entre 5,5 y 6,5, ¿cierto? Que hay especies tolerantes a pHs ácidos y especies tolerantes a pHs muy básicos, sí, pero la tolerancia no significa que les guste. ¿Sí me entiende? O sea, usted tolera a su hermanito tocando guitarra eléctrica ahí al lado, pero no le gusta ni 5. Ojalá estuviera por allá en la última pieza, encerrado. Sí, uno lo tolera al hermanito chiquito. No es que le guste mucho, no. Entonces, tolerancia no significa que le guste, lo tolera. ¿Funcionaría mejor a condiciones entre 5,5 y 6,5? Sí, claro que sí funcionaría mejor. Listo, muy bien. Entonces, obviamente uno tiene que tener metodologías para llevar esos pHs que encuentra muy ácidos, ¿ya? A pHs que están reportados como óptimos. ¿Cuál es el problema? No, ¿cuál es el problema? No, ¿cuál es el condicionante entre manejar la acidez dependiente del pH y manejar la acidez dependiente del aluminio? Es que para manejar la acidez dependiente del pH no hay fórmulas. Aunque hay gente osada, valientes, que dicen, no, es que eso para subir, ¿cuánto quiere usted subir el pH de 5 a 6? Y échele 2 toneladas de cal. Hay osados, ¿cierto? Pero no existe una fórmula, como sí existen fórmulas para calcular cuánta carbonato de calcio necesito para neutralizar X cantidad de aluminio. Para eso sí hay fórmulas. Entonces vuelvemos la pregunta a Julián. Bueno, y entonces que nosotros vamos a estudiar 8, ¿cuánto demoró usted haciendo la carrera en la UCO? Con los factoriales. Yo en la UCO, en la Nacho me demoré 8 años para hacer el pregrado. Y me fue bien. 8 años. Entonces uno va a estudiar 8 años en el pregrado, 2 en la maestría, para salir a decir, no, échele a esos 2 toneladas. No, hay que buscar, ¿cierto? Y ya hay algunas metodologías con las cuales uno puede construir las fórmulas para manejar el pH. ¿Listo? Y ya las tenemos en muchos textos. Entre ellos, en este. Compañero, la podemos enfocar. En este. Más abajito.
en este texto, ¿ya? El profesor Walter Osorio también tiene algunas publicaciones al respecto. Listo, muy bien. Entonces, para, digamos, entender cómo manejamos esto y por qué estas dos variables son las causantes de la acidez, entonces recordemos, hagamos un pequeño recordedis de suelos 1. Listo. Recuerden que estas son las últimas clases de suelos, por lo tanto tenemos que aprovecharlas y no quedarnos, si nos toca repasar un poquito lo hacemos, no hay ningún problema, pero que no se nos queden muchos vacíos. Entonces recordemos esto. Recordemos esto. Esta escala del pH va de 0 a 14 y tiene aquí un punto medio 7 que hemos llamado toda la vida neutro, y que recuerden que no es ausencia de acidez, sino que la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de iones hidroxilos, y que cuando el pH va tomando valores bajos hacia abajo, menores, va aumentando la concentración de iones hidrógeno, y que cuando toma valores hacia 14 va aumentando la concentración de los iones hidroxilo. ¿Correcto? Esta es la escala del pH general, pero acuérdense que hablamos de que hay en esa escala hay un valor que a nosotros como agrónomos nos interesa, y es el valor que nos prende las alarmas frente a los análisis de suelos. ¿Cuál es? Es un valor de 5,5. ¿Listo? Recuerden que por qué es que se nos prenden las alarmas con el análisis de suelos cuando nos dicen 5,5, porque por debajo de valores de 5,5 empieza a aparecer un elemento que es tóxico para las plantas, que se llama el aluminio. El aluminio. Entonces, cuando usted coge el análisis de suelos y ya analizó la textura, la densidad aparente, la materia orgánica, y llega al pH y se encuentra con que tiene un pH como en este caso de 5,3, ¡pum! Ahí mismo a usted se le prende la alarma y dice, ¿qué hay en ese suelo presente? Aluminio de forma tóxica. ¿Listo? ¿Y qué es aluminio de forma tóxica? Que esté cargado eléctricamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eléctricamente? Recuerden que el aluminio tiene más 3. ¿Listo? Puede estar cargado con más 2. En ese caso tendría una carga negativa por aquí, que generalmente son OHs. ¿Listo? Por aquí tendría otra forma con 1, que sería con 2 OHs. Mire, vea, esto es lo que le indica a uno que, bueno, entonces uno se hace la pregunta, entonces a pHs muy ácidos no hay hidroxilos. Sí hay hidroxilos, en menor cantidad. A pHs básicos no hay hidrogeniones. Sí hay hidrogeniones, pero a menor cantidad. ¿Y su concentración se iguala cuando el pH es igual? No, al contrario. Cuando la concentración se iguala, genera un pH de 7. Algún día, si alguien quiere estudiar cómo salió esta escala, es muy bonito, ¿cierto? Esto es una constante de disociación del agua a 25 grados Celsius. ¿Ya? Porque, miren, el pH, ¿sí o no? Que recuerden que es el logaritmo en base 10 del inverso de la concentración de iones hidrogeniones, resulta de la disociación de los OH más el H más, ¿y esto qué es? Agua, H2O. Entonces, la constante de disociación de esta molécula a temperatura de 25 grados Celsius
si mal no recuerdo, da 14. Entonces, si alguien se anima a estudiar, eso es muy bonito. ¿Cómo sacaron la escala del pH? Porque no es de 0 a 50, de 5 a 30, sino de 0 a 14. Muy bien. Bueno, entonces volvamos acá. Entonces, este aluminio empieza a ser presente por debajo de 5,5. ¿Cuándo entonces tenemos que empezar a pensar en que tenemos que manejar la acidez con enmiendas o con correctivos? Cuando el pH está por debajo de 5,5. Por ejemplo, a ver usted, señorita Carolina, que me pasó una vez en un curso. Si a usted le llega un análisis de suelos con un pH de 5,8 y un miliequivalente de aluminio, ¿qué hace? No sé. Empieza uno a correr, pues. Ojo, si a usted le llega un análisis de suelos con un pH de 5,8, 5,8 y un miliequivalente de aluminio, ¿qué hace? Ah, no es significativo. Devuelvo el análisis. Va, señor, hágame el favor. Y este análisis está malo. No puede. Si está por encima, si está por encima de 5,5, no te pueden reportar aluminio. Devuélvalo. Entonces la pregunta, ¿por encima de 5,5 hay o no hay aluminio? No. Sí hay aluminio, solo que está inactivo. Recuerden por allá, recuerden que lo vimos en suelos 1. ¿Listo? Y a esto se le pegan 3 carguitas ¿de quién? OH menos. Carga de esta molécula, 0. Prácticamente uno no va a eliminar el aluminio, sino que lo va Ay, ¿qué tal que eliminemos el aluminio, por Dios? Entonces, ¿cómo trabajamos, por Dios? Si nosotros recomendamos cal, yo le digo san aluminio, recomendamos cal, la arreglamos, él vuelve y se daña, nosotros vuelve, arreglamos y cobramos. Si no, entonces, ¿qué? ¿Cómo le va a sacar la garrapatica del oído al señor si usted con qué vive? No, recuerden que esta reacción de control, de hacer insoluble el aluminio, por allá vemos insolubilización, esa reacción afortunadamente es reversible. Porque si no usted corregiría la acidez de un suelo y jamás lo vuelven a llamar y no vuelve a facturar. Entonces, ¿con qué merca? ¿Con qué tanquea? ¿Con qué toma los chorros? Los tales. No se puede, ¿cierto? Muy bien. Entonces, recuerden esto. 5,5 es el pH que usted busca. O sea, cuando usted mira el pH, lo que debe buscar es ese valor. Si está por debajo de 5,5 se le prenden las alarmas, ¿cierto? Ojo, ojo, ojo. Debe haber presencia de aluminio. Pero más adelantico vamos a ver que no siempre es una alarma de pánico. Porque hay especies tolerantes al aluminio. Un arándano. Una yuca, un café, una palma africana, un Brachiaria decumbens, un Brachiaria humidícola. Vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces, eso es con estos dos, pero bueno, volvamos otra vez y concentrémonos. Listo. Entonces ya vimos que por debajo de 5,5, por debajo de 7 empiezan a aumentar los hidrogeniones. Pero además que por debajo de 5,5 ya empieza a haber un aluminio de forma tóxica. Entre más bajito sea el pH, va a haber un aluminio más libre, ¿cierto? O sea, las formas del aluminio, entre más bajito sea, van a haber formas más libres con cargas positivas, digamos más cargas positivas que cargas negativas cuando el pH va acercándose a 5,5. Entonces la pregunta es, ¿quién es más dañino? ¿Aluminio más 3 o aluminio más 1? Más 3. No, Lo mismo. no, eso es como humanicemos la guerra, no me mates con un arma, matame con un corta uñas. De todas maneras lo matan a uno. O sea, es tóxico, es tóxico. Si es que humanicemos la guerra, ¿cómo le parece? Es que humanicemos la guerra.
No, no nos matemos con fusil, matémonos a cachetadas. Pues no, eso no tiene sentido. Entonces, el aluminio es tóxico. El aluminio es tóxico. El aluminio es tóxico en cualquiera de sus formas. Solo que hay más presencia de este aluminio más 3 en la medida en que el pH sea más, pero igual hay que controlarlo. Eso sí, nos gastamos más controlando uno de estos que uno de estos. Porque aquí tenemos que neutralizar 3 cargas. Aquí solo tenemos que neutralizar una carguita. Listo, muy bien. Bueno, entonces esto era para que recordemos de dónde surge el problema de la acidez. Listo. Entonces volvemos al cuento. Venga, pero no, es que ¿sabe qué, doctor? No, póngame ese suelo con un pH de... Yo quiero un pH de 5,8. ¿Cuánta cal aplico? Para eso no. Entonces usted le dice, ah, bueno, venga. Ah, bueno, vamos a... Deme unos días. Deme unos días y después yo vengo y le explico cómo lo vamos a hacer o le digo cómo lo hacemos. Listo, entonces usted se va otra vez para allá, para la casa, que no lo vean, coge el cuadernito de suelos 1, ¿cierto? O me escribe, yo lo asesoro, pero ahí sí facturamos. Listo. Aproveche que estamos aquí. Ah, pero como este video va a quedar que se puede entrar todas las veces, entonces perdí la platica. Bueno, entonces para entender esto, recordemos cuando vimos la reacción de encalar, uno de los pasos que se llamó neutralización. ¿Listo? Y la neutralización, que por eso es que existe cierto, digamos, concepto o arraigo dentro de los agricultores y de muchos técnicos de que nosotros aplicamos cal para corregir el pH, para arreglar el pH. Y digamos que el modificar el pH es una reacción colateral a lo que nosotros realmente perseguimos cuando aplicamos cal, que es controlar el aluminio. Controlar el aluminio, aportar calcio, manejar la relación calcio-magnesio y potasio. Entonces, por eso es que a veces dicen, no, es que arreglemos el pH con cal. Sí, pero ese no es realmente el objetivo. ¿Y eso por qué se ha arraigado? Porque dentro de las reacciones de la cal, recuerden la neutralización. Recuerden que uno de los productos cuando aplicamos CO3 y reacciona con agua es el bicarbonato, que es el HCO3. Recuerden que también se origina el calcio y también originamos OHs. Vea, recuerden esto, que es la solubilización. Cuando adicionamos una cal agrícola, cal apagada o cal viva, no una cal dolomítica, sino una calcita, lo que adicionamos es carbonato de calcio. Obviamente tiene que haber agua, por eso en verano, si no disponemos de agua y encalamos, no estamos demorando esta reacción. Entonces es el bicarbonato, el calcio y el OH. Listo. ¿Y la neutralización qué es? Vea, bueno, esto es un catión, un anión. Entonces tenemos HCO3, ¿sí o no? Más, miren, ¿con quién reaccionaría esta carga negativa? ¿Con una positiva o con una otra negativa? Con una positiva. ¿Y quiénes son las que queremos controlar en el suelo positivas? Los hidrogeniones. ¿Listo? ¿Esto qué me genera? Me genera el ácido carbónico H2CO3 y luego esto se me convierte en H2 más CO2. Entonces miren, en esta reacción de neutralización, uno de los productos de adicionar cal, listo, me está controlando ¿quién? A los hidrogeniones.
Si el pH es la concentración de iones hidrógeno y esa concentración empieza a disminuir porque este ion me lo atrapa, quiere decir que ese pH se va volviendo menos ácido y va tomando valores hacia 7. ¿Correcto? Eso se llama neutralización. ¿Listo? Pero no hay una fórmula que me diga, vea, cuánto carbonato de calcio tengo que aplicar para pasar de un pH, por ejemplo, de 4,8 a 5,8. No hay una fórmula para hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer? Construirla, construir esa fórmula. Muy bien. ¿Y esa fórmula, cómo se construye? Pues básicamente de la siguiente manera. Está en este texto y en algunas partes de internet bien explicadita. ¿Listo? Ahora estudiar es muy fácil, facilísimo. Más. Por eso la profesión de docente es una profesión en vía de extinción. Ya uno no se puede ir a mamarle gallo al profesor, no, ya eso va a desaparecer. Ya usted prende, tal, busca el tema, le da a buscar, y ya usted sin ningún problema. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a construir una fórmula que nos permita recomendar cuánta cantidad de carbonato de calcio debemos aplicar para corregir un pH. Y entonces aquí se van a dar cuenta por qué no existe una fórmula universal para hacer este cálculo. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánta cal necesito yo, cuánto carbonato de calcio necesito yo para modificar el pH en una unidad o en el valor que quiera? Listo. Entonces para eso simplemente lo que hacemos son las curvas de incubación. Con carbonato de calcio, en este caso. ¿Listo? ¿Qué es una curva de incubación? Y eso, digamos que lo podemos hacer en la casa, tampoco necesitamos un laboratorio muy especializado. También lo podemos hacer en la casa, en la empresa. ¿Qué necesitamos? Un pHímetro, básicamente, un pHímetro. Muy bien. Recordemos que vamos en busca de la cantidad de carbonato de calcio que nos modifica cierta cantidad del pH o cierto valor del pH, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Es cuánta cal tenemos que aplicar por unidad de área para modificar el pH. Bien, ¿qué hacemos? Obviamente, entonces, lo que tenemos que buscar es cuánta cal aplico a ese suelo, a esa masa del suelo, y obviamente cuánto tiempo se demora esa cal para corregirme ese pH. ¿Listo? Entonces, yo no me puedo traer la hectárea. No, venga, es que tráigame una hectárea y empecemos a adicionarle a eso. Entonces usted dice, sencillo, hagamos lo siguiente. ¿Qué tenemos que conocer? La masa de la hectárea. La masa de la hectárea. ¿Listo? Y para conocer la masa de la hectárea tenemos que hallar la densidad aparente y saber la capa arable. Por eso tenemos que estudiar suelos 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿usted qué hace? Usted tiene vasitos. ¿Qué hacemos con la lluvia? Paramos un momentico. Continuemos. Bueno, entonces estábamos aquí diciendo que vamos a hacer lo que se llaman curvas de incubación, que lo podemos hacer en casa para determinar, para construir una fórmula
para determinar las cantidades de carbonato de calcio que vamos a aplicar a través de una cal para corregir el pH o en las unidades pues, que pretendamos hacerlo. Muy bien. Entonces dijimos que como no nos podemos traer todo el suelo que vamos a corregir para la casa, pues ni más faltaba. Entonces lo que hacemos es unas curvas de incubación. ¿Y cómo iniciamos estas curvas de incubación? Entonces nosotros traemos suelo y lo colocamos en unos vasitos. Entonces nosotros ya sabemos cuánto suelo tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos vasitos que tienen 50 gramos de suelos. Listo, 50 gramos de suelos. Y nosotros hacemos un cálculo de dosis de carbonato de calcio crecientes. Entonces decimos, bueno, yo voy a aplicar, supongamos que yo tengo un pH, dijimos ahora, yo arranco con un pH de 4,8 y quiero llegar a 5,8. ¿Cuánto? Primera pregunta, ¿puedo llegar a esto? Y segunda pregunta, ¿cómo y cuánto? Entonces decimos, listo, yo voy a aplicarle a este suelo 500 kilogramos de cal agrícola al 80% por cada hectárea. Al siguiente vasito le voy a aplicar 1000, o sea, 1 megagramo. Al tercer vasito, 1500. Entonces yo voy haciendo dosis crecientes de carbonato de calcio. ¿Cuánto le aplico al vasito? Por eso yo tuve que hallar la densidad aparente. ¿Listo? Porque si yo digo, vea, con la densidad aparente que yo hallé, ¿listo? Que es, por ejemplo, 1,2, ¿listo? Gramos por metro cúbico o por centímetro cúbico. Y la K parable, que puede ser, por ejemplo, para pastos 20 centímetros o para café 30, pero vamos a poner 20 centímetros. Con esto yo puedo hallar la masa del lote que voy a aplicarle la cal. Listo, entonces si multiplicamos 1,2 por 2, eso más o menos da ¿cuánto, muchachos? 2,4, ¿sí o no? Eso quiere decir que más o menos esa hectárea tiene 2.400.000 kilogramos de suelo. ¿Listo? Entonces yo digo, si a 2.400.000 kilogramos le voy a aplicar 500 kilogramos de carbonato de calcio a 50 gramos, ¿cuánto le aplico? Entonces le aplico esa misma proporción a este le aplico el doble, a este le aplico el doble. ¿Y hasta dónde llego? ¿Hasta cuánta dosis? Hombre, vea, por operatividad, por literatura que uno revise y todo eso, aplicar más de 3 megagramos o lo que llaman toneladas por hectárea, ya eso es muy inoperante, muy inoperante. Entonces yo haría repeticiones hasta 3.000 kilogramos, o sea 3 toneladas o 3 megagramos. Pues recuerden que toneladas es una medida que no existe, existe es el megagramo. Listo, hasta 3.000. ¿Y yo cuántos vasitos coloco de cada uno? Coloco 5 repeticiones, por ejemplo. Entonces coloco 5 vasitos de cada uno. Perfecto. ¿Cómo lo hago entonces? Hallo la densidad, peso 50 gramos, a cada uno le aplico dosis crecientes de carbonato de calcio. Listo. Y lo dejo incubando. Este suelo, obviamente, cuando hicimos la reacción de solubilización, ¿para qué? ¿Qué se necesita para que haya solubilización? Agua, para que haya reacción del carbonato de calcio. Entonces, por eso, este suelo de acá debe quedar a capacidad de campo. Y que sobre agua, o sea, más o menos llegando a la saturación. ¿Y cómo hacemos eso? Ah, mire, colocamos el suelo y adicionamos agua, que usted logre ver encimita que hay una capita, pero que no haya sobrenadado. Y adiciona el carbonato de calcio y lo mezcla. Ojo, ojo. Cada vasito debe tener un mezcladorcito. Usted no puede pasar con el mismo mezclador para otro vasito. No, cada vasito tiene
Mejor dicho, le queda un montaje. ¿Con cuál cámara estamos trabajando? Para que crean que tenemos varias cámaras. Con esta, vea. Mejor dicho, es un montaje como este que está aquí arriba. ¿Correcto? Listo. Y entonces usted empieza a hacer mediciones porque vamos a responder dos preguntas. La primera, ¿cuánto carbonato de calcio, cuánta cal debo de aplicar para obtener el resultado que yo quiera? Y segundo, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Sí o no? Entonces yo tengo que construir una tablita de datos. ¿Y cuál tablita de datos es esa? Muy sencillo. Usted va a tener una tabla de datos que tenga tiempo y pH. Listo, entonces, tiempo usted puede empezar a los 5 días, ¿cierto? A los 10 días, a los 15 días, a los 20 días, a los 25 días, a los 30 días. ¿Quién determina esto? Ah, pues la disponibilidad que usted tenga de equipo, de tiempo, de todo eso. Listo. Puede ser cada 3 días. 5, 8, 11, 14, 17, no sé. Ya usted determina eso. Listo. ¿Y qué va a anotar aquí al frente? Va a anotar el pH que obtuvo de la medición. ¿Y cómo obtiene el pH? Si usted tiene 5 vasitos, listo. Y como usted va a hacer una medición de más o menos 1 a 1, ya. Y usted adicionó primero 100 gramos de suelo, por ejemplo, 50 gramos de suelo, 50 gramos de suelo. ¿Cuántos gramos de agua debe tener? Si vamos a hacer la medición del pH 1 a 2, 1 de suelo por 2 de agua. ¿Cuánto tiene que tener? 100. 100, ¿sí o no? Listo. Entonces usted tiene los 5 vasitos y cogió y pesó y este vasito le pesó 80 gramos. ¿Cuánto tiene que adicionarle de agua? 20. 20 porque es una relación 2 a 1. Entonces eso le genera un sobrenadado porque supuestamente el suelo va a estar saturado. Le genera un sobrenadado y en ese sobrenadado es que vamos a medir el pH. ¿Cuántas mediciones vamos a obtener? Tantas cuantos vasitos usted tenga, ¿cierto? ¿Cuántas se recomiendan? Mínimo 3, 4 o 5, ¿cierto? Pero la idea es que entre más repeticiones tenga. Nosotros, ¿cómo lo hemos hecho? Con 5 repeticiones. Entonces usted tiene este primer vasito, estos primeros vasitos tienen, digamos que es el testigo. Listo. Entonces usted arrancó con este y lo midió y eso le dio el pH de 4,8. Listo, muy bien. Y a la siguiente medición entonces viene y coge el día 5 y mide los 5 vasitos y obtiene un promedio aritmético de las 5 mediciones. Ya, entonces por ejemplo ese pH le pudo haber dado 4,9. Estos vasitos salieron. Listo, muy bien. Al siguiente tiempo vuelve y mide el pH y va colocándolo acá. Entonces por esto le pudo haber dado 5,1, 5,2, 5,3, 5,5 y por ejemplo le pudo haber dado 5,9. Listo. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? Los graficamos. Ya con estos daticos vamos y los graficamos. De todas maneras, ahí hay en este texto están cómo se construyen bien las curvas de incubación, la metodología para las curvas de incubación, pero lo importante finalmente es esta construcción. Entonces vamos a construir 2 curvas, ¿correcto? La primera aquí en las ordenadas vamos a colocar el pH, ¿listo? Y recuerde que estamos buscando dos respuestas. Primero, dosis que me modifican el pH. Entonces,
¿qué colocamos aquí en las ordenadas, en las abscisas? Primero, ¿qué dosis? Las dosis que utilizamos. Listo, entonces, 0.5 megagramos, 1 megagramo, 1.5, 2 megagramos, 2.5 y 3 megagramos de CaCO3 por hectárea, porque pues usted puede seguir evaluando si quiere 3.5, 4, pero es que ya aplicar 4 toneladas por hectárea, 5, ya eso es complicadísimo, ¿cierto? Y seguramente, bueno, y aquí vamos a tener el pH, entonces usted pudo haber arrancado con un pH de 4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.3, 5, ¿de cuánto estamos subiendo? De a 2, 5.5, 5.7, 5.9, 6.1, en fin, listo, muy bien. Y usted finalmente va a tener esto. Cuando grafique esta tabla que usted construyó con las mediciones de cada 8 días, usted va a tener esta curva, ¿correcto? Esta curva, ¿qué le está diciendo? Muchachos, ¿qué nos dice esta curva? Aquí hay dos respuestas. ¿Cuál es la primera respuesta? Ese suelo, y por eso es que hay que construir la fórmula, porque esta fórmula sirve ¿para quién? Para ese suelo que estamos evaluando ahí, no para otro suelo. Que es que el vecino del lado, bueno, de pronto, pues, pero es para ese suelo, para esa finca. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo primero que nos está diciendo? ¿Cuál es el pH máximo que puedo alcanzar en ese suelo? 5,7. De ahí es muy difícil mover el pH. Listo. Segundo, ¿con qué cantidad de carbonato de calcio lo puedo alcanzar? Con 2 megagramos de carbonato de calcio por hectárea. Entonces ahí es donde viene. No, es que échele más para que suba más el pH. Mire que no. No siempre nosotros logramos eso. Listo. Aquí igual, entonces hay algo que es... Aquí si usted monta eso en Excel y le da la ecuación de la curva, eso le da una ecuación. Y igual a la pendiente por el valor que usted quiera, listo, más el intersecto. Entonces eso le da y igual a mx más b. ¿Para qué esa fórmula, muchachos? ¿Para qué esa fórmula? Porque yo puedo decir, no, ¿sabe qué? Es que no me interesa subir ese pH hasta 5,7. ¿Sí? Yo quiero subir ese pH a 5,3, sí, o no voy a aplicar 2 toneladas, 2 megagramos, sino que quiero aplicar 1.5, simplemente reemplazamos aquí en X, porque el programa le da este valor, la ecuación le da este valor y este valor, y usted simplemente quiere indagar, cuando yo aplico 2, ¿qué pasa? Cuando yo aplico 1,5, ¿qué pasa? O sea, el valor de Y, listo, y vamos a ver, hagan un ensayo y van a ver que hay valores en los cuales ya está Y, valores de X en los cuales está Y, ya no cambia. Precisamente por esto, porque la curva se estabiliza. ¿Qué le está queriendo decir esto? Por encima de 2 megagramos por hectárea, su pH no le va a subir más. No le va a subir más. Entonces, esto y eso lo hace uno en Excel, muerto de la risa, pin, pin. Y hace, listo, bueno, ya resolvimos la primera pregunta, es ¿cuánto modifico el pH y con qué cantidad? Listo, y ahora tenemos que resolver la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo se demora esta reacción? Listo, entonces simplemente, muchachos, aquí construimos otra grafiquita ahí en Excel. Conservamos el pH en el eje de las y aquí en el eje de las X o de las abscisas, ¿quién colocamos? El tiempo en
días. Y otra vez, aquí tenemos el pH. ¿Cuál pH? 4,5, 4,7, 4,9, 5,1, 5,3, 5,5, 5,7. Aquí sigo colocando pHs. Ya aquí no lo necesito porque yo ya sé que mi máximo pH es 5,7, ¿cierto? Y otra vez vamos a obtener una curva distinta o igual. Casi igual, casi igual. Solo que aquí vamos a obtener los días. Entonces es posible que eso sea 5, 10, 15, 20 y que aquí sea 25, 30. ¿Eso qué quiere decir? Que este suelo, cuando usted le aplica 2 megagramos por hectárea para alcanzar un pH de 5,7 se demora 25 días. Ya. Ahí usted construyó su fórmula con este y con este, su ecuación para aplicar cal o correctivos con miras de modificar el pH. ¿Quién le pide eso? Yo no sé si alguna vez alguien le pedirá a uno eso. No, modifíqueme el pH. No sé. A uno sí le piden que controle el aluminio, ¿cierto? Que es la segunda parte que vamos a ver. Pero para usted saber a ciencia cierta cuántas unidades, cómo, cuánto, qué tiempo modifica una unidad de pH, de potencial de iones hidrógeno, necesariamente debe hacer una curva de incubación. De resto es muy complicado. De resto es una cosa al azar. ¿Qué pasa con esto? Listo, usted llega y dice, ah bueno, vea, logré modificar el pH de 4,5 a 5,7 agregándole 2 megagramos de carbonato de calcio. Recuerden que son 2 megagramos de carbonato de calcio, no de cal, porque hay cales que tienen el 80%, el 60%, el 70% de carbonato de calcio. Después miramos eso. Entonces usted hace eso, pero a uno le quedan las siguientes preguntas. Venga. Yo estoy aplicando 2 megagramos de carbonato de calcio para modificar el pH. Y dígame, ¿y qué pasó con el magnesio? ¿Qué pasó con la relación calcio-magnesio? ¿Qué pasa con la relación calcio-magnesio-potasio? ¿Qué pasa con cuánto aluminio controlamos? ¿Qué pasa con el nivel crítico de calcio que necesita ese cultivo en el suelo? Entonces, todas esas inquietudes quedan cuando uno hace la curva de incubación y aplica cal o correctivos solo con miras de modificar el pH. ¿Cierto? Entonces, realmente, donde uno tiene en cuenta todas esas variables a controlar o a tener en cuenta, perdón, que el aluminio, que las relaciones calcio-magnesio, que los niveles que necesita el cultivo, es cuando corregimos el aluminio, que esa es la corrección de la acidez intercambiable que la vamos a ver en la próxima clase. Muchas gracias, que estén muy bien. Muy bien. A votar dentro de 8 días, muchachos. ¿Por qué me va a votar o me leo? No, ni